Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Ximena Aramburu Pasos. Ximena es miembro de la firma Rodrigo Elías y Medrano, firma líder en Perú, siendo, ¿no es cierto?, una de sus prácticas más destacadas, Derecho del Consumidor. ¿Cómo estás, Ximena? ¿Bien? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación, esta linda invitación para conversar sobre temas de actualidad en materia de protección al consumidor en el Perú. Vaya si no es de actualidad, porque vamos a conversar con Ximena sobre algo que se llama Dark Patterns. ¿Es así? Correcto, dark Bueno, patterns. entonces la primera suena como así algo muy, Elaborado. algo muy tenebroso esto de Dark Patterns. Ya me da miedo hacer la entrevista, te digo. A ver, a ver. Primero, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría que me expliques, porque soy un ignorante de estas cosas, ¿qué es el dark pattern? A ver, el dark patterns son estrategias de diseño en la presentación de las interfaces, o sea, de las páginas web y de Ajá. los aplicativos móviles, ¿no es cierto? O sea, se emplean principalmente en entornos digitales Ujú. con el propósito de influir en la decisión del consumo, ¿no? Ajá. En influir en el consumidor para que adopte la opción que más beneficia a la empresa, ¿no es cierto?, detrás del app o detrás de la web, y que muchas veces es contraria al interés del consumidor. Es una suerte de Es como, manipulación. es como el botón rojo que dice acepto y que me ponen el botón de acepto en vez del no acepto y que yo tenga que optar por acepto. Una cosa así sería. Correcto, manipulan la forma en cómo te presentan la información, Ok. de modo tal que el consumidor o no se entera que está optando por una opción que no era la que quería, o de Ujú. repente se entera pero se siente cohibido de elegir la opción que tenía, ¿no? Y pasa a optar por la otra, ¿no? Es algo con lo que estamos en contacto día a día. O sea, no te das cuenta, bueno, hasta que sabes que es un dark pattern, pero cuando te cuentan qué es, dices, pero eso lo veo todos los días en las webs, en los apps, o sea, ya es parte de nosotros. Bueno, y mucha más gente se va a enterar después de esta charla. Así que Sí, correcto, perfecto. esperemos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, ahora que entiendo qué es el dark pattern, sé y tengo entendido, ¿no es cierto?, que hubo un reciente caso en Perú que ha tratado sobre este tema. Entonces, a ver, contanos un poquito de qué trató el caso, por qué este caso es relevante. A ver, contanos un poquito. Correcto, a ver, el caso es relevante porque en el Perú los dark patterns no están regulados. De Ajá. hecho, en muchos países no están regulados, algunos recién empiezan con la regulación. Entonces, como no están regulados, no es un tema que se trate, es un tema que está ahí, pero normalmente no, digamos, no es que se persigue, se sanciona o se menciona el término como tal, dark patterns. Entonces, hubo este caso de Rappi, el aplicativo, ¿no?, móvil que me imagino debes conocer, en donde por primera vez se pronuncia el Indecopy respecto a los dark patterns. No sanciona por dark patterns porque no está regulado, ¿ok? Ujú. Pero lo encaja en otra figura legal, pero sí menciona el tema. Menciona el tema de los dark patterns porque, claro, finalmente es una manipulación, ¿no?, al consumidor, ¿no?, un método comercial coercitivo que lo lleva a elegir una opción que no es la que necesariamente hubiera querido o la que es afín con sus intereses, ¿no?, producto de esta estrategia desplegada. Entonces, en el caso de Rappi, ¿qué ocurría? Cuando tú hacías cualquier tipo de pedido, te preseleccionaban la propina, ¿ya? Y la propina se supone que uno la da, la otorga, la brinda, obviamente discrecionalmente, pero una vez que se ha brindado el servicio. Porque si el servicio fue bueno, entonces tú podrás querer dar una mayor propina a tu Rappi, y si no fue buena, no la darás. Entonces, que esté preseleccionada de antemano, o sea, cuando recién vas a encargar el producto, en principio no es correcto porque no obedece a la naturaleza Ah, del qué servicio de la propina, qué interesante. ¿correcto? Y Acá te interrumpo, Jimena. Interesante lo que estás compartiendo porque más allá de una aplicación, también es muy común hoy cuando uno va a consumir algo a un local, ya la pantalla, cuando uno hace la compra, básicamente en lugares, ¿no es cierto?, digamos, un bar, un restaurante,
uno hace el pedido y antes de que el mozo te sirva, ya uno pone, ¿no es cierto?, la propina digamos, te dan a elegir qué tipo, 15, 18, 21%. Y vos decís, no, porque no quiero pagar nada. Digamos, es como que estamos hablando más o menos de lo mismo. Claro, es más o menos de lo mismo. Ahora, aquí tenías una opción de no poner la propina, pero era complicada, porque te preseleccionaban la propina y el aplicativo estaba en inglés. El consumidor peruano, algunos podrán saber inglés, pero acá hablamos español. Entonces, salía para quitar la propina, tenías un botón que decía Other. No necesariamente alguien sabe que en Other, entrando, tú podías poner cero como propina. Pero mira todos los pasos que tenías que seguir para poder quitar la propina. Entonces, muchas veces el consumidor, por flojera, no lo quitaba, porque no se daba cuenta que estaba preseleccionado, o porque a veces te sientes mal y dices, bueno, si está preseleccionado, de repente si lo quito, no lo pongo, el Rappi me va a atender mal, no me va a traer bien el producto, no me lo va a traer a tiempo, de repente esto es común que uno lo tenga que hacer antes, y bueno, ya te quedabas con el preseleccionado. Entonces, es una forma de obligar al consumidor a aceptar algo que normalmente él no hubiera colocado. Debería estar, por último, en preseleccionado cero. Y si tú quieres dar una propina de antemano, pues, harás todos los pasos, pero que te preseleccionen el 10%, por ejemplo, Sí, sí, del sí, sí. valor de lo que estás comprando, lo consideraron como un método comercial coercitivo. Y escúchame, Ximena, ¿y este caso lo presentó un consumidor o lo presentó una asociación de consumidores? ¿Cómo fue el asunto? No, en este caso, en el caso de Rappi, espérame que te confirmo, no, esto fue de oficio. Ah, de Fue de oficio. oficio. La propia Bien, comisión ok, fue ok. la que siguió el caso, ¿no? Seguramente, bueno, a veces las comisiones o porque tienen una denuncia anónima, o porque saben que es así, o porque reciben distintas denuncias. Ellos tienen un área que se dedica también a hacer como investigaciones preliminares sobre, digamos, ramas de posibles atentados contra los derechos de los consumidores que pueden iniciar procedimientos. Ok. Y cuando la autoridad de aplicación sanciona, Ujú. ¿sanciona a la empresa o también le extiende responsabilidad a sus managers? No, en este caso fue solamente a la empresa, el caso de Rappi, pero sí vamos a comentar un poquito de la responsabilidad solidaria de los gerentes, de los managers, que últimamente ha cambiado el criterio, Ajá. diría yo, de manera preocupante, ¿no? Pero en otros casos, no en el caso de Rappi por los dark patterns. Pero Ujú. podría, bajo el criterio que te voy a comentar de otros casos, podría bien haberlo aplicado aquí a sus managers. Es decir, que en el caso Rappi, la autoridad de aplicación como cambió su criterio. No, no, no. En el Ah, caso Rappi solamente mencionó el tema de los dark patterns. No tiene nada que ver. Ahí no tocó el tema de res- los gerentes. ok, Pero sí hay un cambio de criterio en otros casos por el tema de solidaridad, de la responsabilidad de los gerentes. bien. Tengo entendido que en Perú hay como dos ámbitos de aplicación o dos autoridades de aplicación, una que está vinculada con consumo y otra con publicidad, ¿es así? Correcto. Tenemos la Comisión de Protección al Consumidor, que ve todos los temas relacionados con protección al consumidor, y la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que ve los temas relacionados con competencia desleal, dentro de los cuales está el ámbito publicitario también. Ok. Y ahí, frente a estos dos ámbitos de aplicación, el consumidor, ¿qué opciones tiene en cuanto a Y, acción, ¿no es cierto? a ver, lo que pasa es que aquí, en esas dos comisiones, se presenta un poco una contienda de competencia, ¿ya? Ujú. Y muchas veces pasa que el consumidor o la asociación de consumidores denuncia, no sabe dónde denunciar, o denuncian ambas. Porque Mm, claro, te voy a explicar un poquito el background de por qué podrías, en todo caso, denunciar en cualquiera de las dos. Eh, a ver, el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Tiene dos principales deberes que debe seguir todo proveedor. El deber de información y el deber de idoneidad. Quiere decir que yo tengo que lanzar al mercado como proveedor toda la información relevante para que el consumidor adopte una decisión de consumo, y en el deber de idoneidad todo lo que yo ofrezco, entonces genera expectativas en el consumidor, y esas expectativas deben ser cumplidas con aquello que adquiere o contrata. ¿Ok? Y por otro lado, yo tengo la norma, la ley de competencia desleal, que regula los actos de engaño.
¿ya? Los actos de engaño, cuando nuevamente un proveedor lanza al mercado una afirmación y de repente a través de esta engaña al consumidor. Si te das cuenta, son muy parecidas, el acto de engaño, el deber de información, muy relacionados, y el deber de idoneidad también, porque es la frustración de la expectativa que yo tenía, pues puede estar dada en un engaño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo lanzo al mercado una afirmación falsa? ¿Por dónde me voy? Lo denuncio como una infracción al deber de información, una infracción al deber de idoneidad, actos de engaño, ¿qué hago? Entonces ahí un poco lo que hay que ver es, a ver, esta afirmación que yo lanzo al mercado, ¿se trata de una afirmación neutra o se trata de una afirmación que tiene como propósito promocionar un producto o servicio? Si estamos hablando de una afirmación neutra, como por ejemplo el rotulado, ¿no es cierto?, de un producto, el peso, el nombre, los ingredientes, se trata de información neutra y por lo tanto será de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor. Porque la autoridad competente exclusiva para temas de publicidad es competencia desleal. ¿Ok? Entonces, si la afirmación no es neutra y más bien promueve, ¿a dónde quién vamos? ¿Consumidor o competencia desleal? En principio, debería decir, bueno, si promueve es publicidad. Así que si promueve y es publicidad, yo me tendría que ir a competencia desleal, porque es la autoridad que ve esos temas. Pero tenemos una directiva que establece un límite a esta competencia exclusiva de la Comisión de Competencia Desleal para ver temas de publicidad cuando hay una afectación directa y concreta a un consumidor. Consumidor, claro. Correcto. Exacto. Entonces, si yo, consumidor, veo una publicidad, producto de esa publicidad, me engañan, digamos, yo puedo ir a la Comisión de Protección al Consumidor por más que ese engaño se haya traducido a través de un acto publicitario, porque hay una afectación concreta. ¿Ok? Si no hay una afectación concreta, simplemente se lanza una publicidad que se sabe que es engañosa, pero yo no puedo demostrar que un consumidor se vio realmente afectado, entonces me iré a la Comisión de Competencia Desleal, porque no hay una afectación concreta. Entonces, esto te lo menciono y es relevante porque muchas veces las asociaciones de consumidores denuncian en ambas, porque además la tasa para denunciar en protección al consumidor es relativamente más baja que la de competencia desleal. Entonces optan por ir a las dos, pero si ellos no demuestran que efectivamente hay un consumidor detrás, y normalmente las denuncias de asociaciones de consumidores no vienen respaldadas por la afectación directa de un consumidor, porque en teoría ellos representan, ¿no?, el interés difuso de los consumidores, ellos debieran batallar ese caso en competencia desleal, porque no hay una afectación directa. Pero si es el consumidor que se sintió afectado y engañado, entonces se irá a la Comisión de Protección al Consumidor. Bien. Bueno, acabas de responderme una pregunta que te iba a hacer, que es, los legitimados, digamos, activos en este tipo de acciones suelen ser las asociaciones de consumidores, ¿no? Muchas veces, a ver, ¿qué pasa? Existe, a mi parecer, un incentivo perverso para que las asociaciones de consumidores denuncien, porque ellos participan de un porcentaje de la multa que se imponga. Claro. Entonces, claro, digamos, si quieren ingresos, saldrán al mercado a buscar potenciales afectaciones para plantear casos, ¿no? Entonces, sí, son bastante activas, como te digo, por este incentivo perverso. Ok, perfecto. A ver, tenés más de 15 años de experiencia en esta práctica, así que te voy a hacer una última pregunta, que es, en estos últimos años, ¿has visto como un crecimiento exponencial de la, no voy a decir de la conflictividad, pero de los planteos a nivel de derecho del consumo en Perú? Sí, muchísimo, muchísimo. A ver, y esto está dado porque antiguamente teníamos una norma, una ley de protección al consumidor y luego se aprobó este código que abarca casi todos los ámbitos, ¿no? Y ha habido muchas campañas, por lo menos en el Perú, para concientizar a los consumidores respecto de sus derechos frente a los proveedores. Entonces, entre que el código abarca casi todo y tiene cajones de sastre, como te mencionaba, el deber de idoneidad, donde cualquier expectativa que es frustrada en base a la información que te ofrecieron es una infracción, tienes muchos consumidores que denuncian, y denuncian muchísimo, y se sienten empoderados, ¿no? Uno va a un restaurante y no le dan la mesa que quisieron y dicen, sáqueme el libro de reclamaciones, o sea, sí
tenemos un consumidor empoderado. El Indecopi es una institución muy asequible a los consumidores, muy pro consumidor, donde te ayudan. Si tú tienes una duda y quieres plantear un reclamo, una queja, una denuncia, tienen un área que te asesora y no necesitas un abogado para presentar una denuncia. Entonces, cada vez más tienes consumidores empoderados que quieren hacer ejercicio de sus derechos, y en algunos casos tendrán fundamento y en otros no tanto, pero las empresas están mucho más expuestas a que ante cualquier falla, ¿no? en el servicio, por atención al cliente o lo que sea, les planteen cuanto menos un reclamo en el libro de reclamaciones, y si no es el caso, una denuncia, ¿no? Entonces sí, Bien. ha crecido muchísimo, muchísimo esta área en el Perú. Hemos conversado con Ximena Aramburu Pasos, miembro de la firma Rodrigo Elías Medrano, firma líder en Perú. Gracias, Ximena, por tu tiempo. La verdad que fue muy interesante hablar contigo porque nos has planteado un panorama sobre cómo está el derecho de consumo en Perú. Espero que este sea el primero de muchos Legal Insight contigo. No, claro que sí, a ti muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado compartir este espacio contigo, así que efectivamente esperemos que sea el primero de muchos.